cómo pintar piedra con búho paso a paso. Cogeremos una piedra que sea plana de la base y más bien como si fuese, bueno, tal como es esta piedra. Si queréis usar piedras redondas tampoco hay problema. Cogeremos con el pincel plano y color negro, pintaremos toda la piedra. Esta piedra no tiene mucho, bueno, quiero decir, esta pintura en búho no tiene mucho secreto. Lo único es que tiene muchos pasos porque se ha de repasar. Ahora con un pincel de cerda dura pintaremos lo que son las plumas. Aquí tenéis el borrador de cómo he pintado la piedra. Os lo dejo en la parte de abajo, en la casilla, me parece que se llama. Es un link que va a mi blog para que podáis descargar. Ahora con el pincel plano de cerda dura y un poquito de negro y un poquito de bursiena pintaremos lo que es las plumas de la barriga. Este búho me lo ha pedido Luz Barranzuela. Primero se tiene que pintar la parte del fondo y luego ir hacia afuera. Este es el esbozo, lo que he pintado de la piedra. Ahora con un pincel redondo y un poquito blanco y un poquito de negro conseguiremos un gris medio y pintaremos lo que es la zona de los ojos, las plumitas de los ojos. Se va normalmente del pincel más grueso al pincel más fino. Es decir, desde el fondo hacia el exterior. Y vamos pintando en función de hacia dónde van el pelaje. Esto es muy importante a la hora de pintar pelaje de animales. Se ha de fijar uno hacia dónde va el sentido del pelo. Con el mismo pincel plano de cerda dura, que también podéis utilizar un pincel que esté muy desgastado o incluso el pincel redondo, pintamos lo que son las plumitas que tiene en la cabeza, en color blanco. No os preocupéis que luego os digo un truco. Y vamos pintando espacios donde tenga de color negro. Y dejaremos secar. Así es como queda, va quedando. Con el mismo pincel de cerdadura le he puesto un poquito más de blanco en la mezcla que había hecho antes de negro con bursiena o siena quemada. Haremos como semicírculos, imitando lo que son las plumitas de la barriga, sin intentar cubrir lo que es la parte oscura. De esta manera da la sensación de que sobresalen. Ahora le he añadido un poquito más de blanco y pinto sobre lo que ya había pintado antes, sin cubrir zonas oscuras, sobre todo. Ahora con el pincel lengua de gato y un poquito de bursiena y amarillo, le he querido dar este color, vosotros podéis utilizar el que queráis, pinto sobre toda la cabeza. Fijaos que no cubre del todo, porque esta pintura es bastante transparente, por eso he pintado el color blanco para luego poder pintarlo del color que queráis. Le puedes añadir un poquito de bursiena o un poquito de negro para darle diferentes tonos a la cabeza. ¿Veis? Ahora he añadido un poquito más de bursiena o siena quemada y queda un color más marrón ladrillo. Es un marrón ladrillo el bursiena, más o menos. Y vamos cubriendo
todo el color blanco que hemos pintado antes. Bueno, que he pintado. Y dejaremos secar. Ahora, con el pincel lengua de gato que está muy desgastado, también lo podéis seguir haciendo con el de cerradura y un poquito más de blanco en la mezcla que he hecho antes. Pinto lo que son las plumitas de la barriga, sin intentar cubrirlo todo, simplemente hacemos pinceladitas. Y ahora pinto las plumitas de debajo del pico. Así es como está quedando. A veces lo acerco para que lo veáis mejor, porque como la piedra no es muy grande, bueno, sí es bastante grande, pero no es muy grande para mi gusto. Ahora, con el mismo pincel y un poquito más de blanco, pintamos lo que es... seguimos repasando las que hemos pintado antes, sin cubrir lo que es la zona oscura. Hay que saber distinguir entre un búho y una lechuza. La lechuza tiene los ojos negros y el búho suele tenerlos anaranjados o tirando a amarillo. La lechuza es blanca, bueno, tiene más color blanco y el negro sí. El búho puede ser un... Ahora le he aplicado un poquito más de blanco al color que ya teníamos antes de bursiena con un poquito de amarillo. El búho también puede ser blanco porque es un búho nival, pero normalmente los búhos son amarronados o incluso grises. Depende de quién los pinte. Y vamos cubriendo sin cubrir las zonas negras. Pintamos por encima del blanco que habíamos pintado antes. Ahora con un color blanco y un pincel plano, sobre todo que sea bastante nuevo el pincel porque si no os hará rayitas, aunque si os hace rayitas por el pelo que está desgastado, no os preocupéis que luego como repasamos con negro no pasa nada. Y intentamos hacer los ojos lo más redondos posibles. Es mejor un pincel de este plano, es mucho más fácil hacer un pincel plano que con un redondo o con un liner. Y repasaremos, miraremos que el búho tenga el mismo tamaño cada ojo y lo más redondo posible. También le podéis pintar ojos de persona, si os gusta más. Se ven un poco raros, pero son curiosos. O con un ojo cerrado y el otro abierto. También se puede pintar ahora con un color negro y un pincel redondo repasó lo que es el pico, porque tenía las líneas de haber pintado o haber hecho los bozos, de haberlo dibujado, y entonces le pinté de color negro para que no se vean. Porque el pico va a ser negro, lo único que va a tener una línea blanca que le cruza de arriba abajo. El pico se puede pintar como si fuese un triángulo. Ahora con un poquito, le he añadido un poquito de blanco al negro y le pinto lo que es la luminosidad del pico. Se puede pintar el pico como si fuese un triángulo bien hecho. Lo que pasa es que a mí me gusta que sea un poco curvo, porque así hace un poco la forma del pico. Ahora a la mezcla que había hecho antes de que le había añadido un poquito de blanco, sigo añadiéndole un poquito de blanco. Y con el pincel redondo pinto las plumitas. Como ya os he comentado, se va de pincel más grueso a pincel más fino. Y repaso cada una, voy pintándole por encima de las que ya habíamos pintado. De esta forma da la sensación de hueco, de que tiene sombritas.
y vamos poco a poco repasando. El búho en sí no es muy difícil de pintar. Lo único que como se ha de repasar y tiene muchas fases, ahora con un poquito de blanco y el pincel redondo, pinto solamente la parte de arriba de cada mechoncito, como si dijéramos de cada mechón de plumitas. No es que sea muy difícil, como comentaba, lo único que se ha de repasar muchas veces, se ha de hacer muchas capas y como tienes que dejar secar entre capa y capa, pues se tarda un poco. Este vídeo en sí me duraba como casi 2 horas pintando. Lo he resumido en 40 minutos. Intento hacer vídeos no muy largos, pero claro, es que me pedís cada cosa. Ahora con un poquito más como el color que estaba utilizando para las plumitas es un poquito más claro que el que había pintado en el pico, lo que hago es pintarlo por arriba, intentando no cubrir del todo el gris que había pintado antes. Que me pedís unos vídeos, que yo voy haciendo vídeos y claro, cada vez los vídeos son más largos. Ahora con un pincel angular y un poquito a ver, he hecho una mezcla marrón bursiena con un poquito de amarillo, un poquito de negro y un poquito de blanco. Lo que os comento a ver, lo que quiero decir es que podéis comprar los colores ya directamente, lo que pasa es que si no los usáis mucho es mejor hacer vosotros mismos la mezcla. Por ejemplo, también podríais haber hecho las plumas en color marrón ladrillo o con un poquito de blanco, también hubiese quedado bien. Y vamos repasando todas las plumitas. Fijaos que en la parte de arriba del ala, las plumitas son mucho más pequeñas. Se hacen entre 2 y 3 filas de plumitas pequeñas. Luego viene una pluma que es una pluma intermedia y luego la pluma larga para que pueda planear el búho o pueda volar mejor. Porque con las plumitas pequeñas no creo que volase muy lejos. Y repasamos todas las plumas. Se carga solamente el pincel angular, se carga simplemente lo que es la punta del pincel. Y se va humedeciendo y secando con la servilleta para que pueda la pintura correr. Que más con las piedras que son tan irregulares es bastante complicado a la hora de que se vea una línea totalmente recta. A veces me ha pasado con los bigotes de los gatos que me ha quedado así que no se veía continuo. Y luego empieza a repasarle el bigote del gato y resulta que en lugar de ser finito parece un espagueti de lo grueso que es. Iremos pintando poco a poco. Aquí en el triángulo este que no se ve nada, ahora pintaremos lo que son las plumitas, que tiene plumitas pequeñitas. Es lo que es la espalda, no necesita plumas largas aquí. Las plumas se pintan haciendo un semicírculo. Lo podéis hacer también con el pincel redondo. Eso de utilizar los pinceles, cada cual le va mejor. Que decir, a la práctica, si luego tenéis más práctica, veréis que unos pinceles va mejor para otras cosas. Yo depende de la época, utilizo más el angular que el redondo. Y así es como va quedando. Y dejaré secar lo que es la parte de atrás. Ahora con un pincel liner y blanco, solamente blanco, pintamos unas líneas discontinuas en el pico. Para que se vea que no es liso completamente, aunque también podríais hacerla seguido. Lo que pasa es que la piedra no me lo permite. Y con un poquito más de blanco en la mezcla que habíamos hecho del gris,
solo un poquito porque casi no se diferencia del gris que había puesto antes. Seguimos pintando las plumitas de alrededor de los ojos. Seguimos pintando. Ahora pintamos las plumas que hay alrededor del pico. Simplemente se han de pintar 4 o 5 plumitas sin tapar el pico. Luego, como le daremos luz, tampoco lo taparemos del todo. Con el angular un poquito de negro y un poquito de bursiena o siena quemada, o color ladrillo, como queráis, pintamos lo que es las sombras. La sombra de la barriga que toca con las alas. Si veis que una vez seco no se ve mucho la sombra, volver a repasarlo. Y pintaremos sombras alrededor de los ojos y por la parte de arriba, en las cejas. Le doy un poco de sombra entre medio de las plumitas también. Se puede hacer ahora lo de darle la sombra entre medio de las plumas o se puede hacer después. Depende si cómo lo veáis. Y le pinto, le hago sombra debajo del pico. Dejaremos secar. Ahora con el color amarillo y el pincel plano repasamos el blanco que habíamos pintado antes. Sobre todo no dejar nada, ninguna zona blanca. Y decís, ¡ah! ¡De color amarillo! ¡Qué mal! Sí, ya lo sé, que es de color amarillo, pero luego le pintaremos un poco de color naranja. Como os comentaba, podéis comprar los colores ya hechos para no tener que hacer las mezclas. Un color naranja normalmente yo no lo utilizo casi, simplemente para hacer alguna calabaza. Y no lo utilizo apenas y entonces lo que hago yo es hacer las mezclas de amarillo con rojo. Hay unos círculos cromáticos muy chulos que te permiten saber qué color puedes conseguir mezclando unos colores. También lo puedes consultar en internet. Luego, bueno, para que veáis, he utilizado un pincel angular para que veáis que también se pueden hacer las plumitas con este pincel. Simplemente lo cargáis. Lo he cargado con un poquito más de blanco en la mezcla que tenía el gris. Lo único que tener mucho cuidado, si no es un angular muy pequeñito, tener mucho cuidado a la hora de hacer las plumitas pequeñitas que, por ejemplo, están en el pico. Porque si hacéis plumas muy gruesas, ya no se verá el pico. Parece que se ha puesto los deditos en un enchufe. Se le ha quedado todo el pelo al lado bueno, todas las plumitas al lado de los ojos, como si estuviese asustado. Si vais pintando y veis que no os gusta, podéis ir corrigiéndolo. O volvéis a pintar encima, o hacéis como yo, que con el pincel angular y un poquito de bursiena y negro, le hago sombra. Es que no me ha gustado nada cómo le ha quedado. Podéis omitir el paso este de pintarle por encima porque es que hace como una especie de cejas hacia los extremos y yo lo he pintado así como si fuese un huevo frito. Eh, Ahora con un poquito de amarillo y rojo, un naranja y pintamos con el pincel redondo, que lo que hago es primero pinto de izquierda a derecha y luego repaso de derecha a izquierda. Voy pintando así para poder difuminar. Y pintamos hasta más o menos la mitad del ojo. Ahora cogeré un poco de color amarillo con un poco de blanco, giro la piedra para poder ser más fácil pintar y hago lo mismo
pero por la parte de abajo. Y repaso. Pinto una vez y luego vuelvo a repasar para que se difumine con el pincel redondo. Simplemente lo cargamos de la punta. Los búhos tienen los ojos de color amarillo tirando a naranja, o hay algunos que los tienen naranjas completamente. Lo que pasa es que a mí no me gusta pintarles los ojos naranjas totalmente porque los veo muy apagados. Y entonces me gusta más pintarlos con un poco de amarillo. Y ahora con un pincel redondo pintamos lo que es la pupila del ojo. La pupila del ojo os aconsejo que pintéis una redondita pequeña, y si veis que no queda muy bien, porque el otro ojo os ha quedado torcido, como me ha pasado a mí, o que lo habéis hecho más pequeño, podéis ir corrigiendo. Porque si hacéis la pupila muy grande y luego tenéis que corregirla, os saldrá la pupila muy muy grande y luego ya no, casi ni se notará lo que es el amarillo y el naranja del ojo. Es que ha quedado un poco raro. Me ha quedado muy abajo. Intento corregirlo. Podría haberlo corregido más. Lo que pasa que el lado del... lo podría haber corregido más. Lo que pasa que, claro, si estoy haciendo el vídeo, intento que quede lo mejor posible. Y además, teniendo la cámara encima, tampoco puedo aproximármelo mucho. Y bueno, detalles me faltan un poco, creo. Luego con el pincel lengua de gato desgastado, o también lo podéis hacer con un pincel redondo, y el mismo color que teníamos antes de la mezcla de bursiena con negro, con blanco y amarillo, pues le vamos pintando lo que son unas pequeñas plumitas en los extremos perdona, sí, son mini plumitas. Cada pluma tiene mini plumitas. Unas pequeñas plumitas en cada una de las plumas. Esto es un trabajo minucioso, se ha de tener paciencia. Si veis que no podéis, lo dejáis para otro rato. Mira que yo tengo poca paciencia, pero me gusta pintar piedras. Y sarna con gusto no pica. Y entonces vamos, es un dicho popular. Y entonces vamos pintando poco a poco lo que son todas las plumitas. Ahora parece que se vea todo igual, pero después pintaremos las sombras y se distinguirá cada zona. Cada plumita vamos pintando pues, sus mini plumitas. También lo podéis hacer con un pincel liner, lo que pasa es que el pincel liner es muy muy finito. Y bueno, el lengua de gato también. Lo único que es, o también con el de cerradura, si tenéis uno más pequeñito, también se podría hacer. Los pinceles de cerradura lo venden en cualquier supermercado, de esos que hacen oferta. Los pinceles para pintar piedras, os aconsejo que no os gastéis mucho dinero, porque cada 3 o 4, depende de las piedras que pintéis, 4 o 5 meses tenéis que ir cambiándolos, porque se desgastan totalmente. Al ser la piedra dura y no ser lisa, hace que se erosione más el pincel y tengo que ir comprando pinceles cada 2 por 3. Entonces no vale la pena gastarse mucho dinero. Bueno, si queréis gastar el dinero lo gastáis, que yo no soy quien. Pero, pero yo es lo que hago. Ahora con un poquito de bursiena y negro, y el pincel redondo, lo que hago es pintarle la sombra de los ojos. Esto es muy importante a la hora de pintar un ojo realista, tanto en los animales como en las personas. Se ha de hacer este paso. Y difumino. Es negro con bursiena y un poquito de agua, para que no se vea tan fuerte la mezcla. Es como que lo cubrimos un poquito. Es que se me mueve la base y tengo que ir poniéndola bien. Así es como está quedando nuestro buito. Ahora le pintamos lo que son los destellos, las luces. Utilizo un pincel, un liner con un poquito de blanco y un poquito de agua. El agua es para difuminar. Y vamos pintando los destellos. Podéis pintarlo como yo, haciendo una media luna, cruzando todo el ojo. Si veis que queda muy blanco, le pasáis el dedo para que se difumine.
Y luego le pinto el destello. Podéis hacer un puntito, una rayita, lo que vosotros queráis. Vosotros y vosotras. Vale, vamos pintando. Y repasando. Si veis que no queda muy blanco, repasáis. Así es como queda el ojito, los ojitos. Ha quedado uno mirando para Cuenca. Que Cuenca es muy bonita, ¿eh? Tengo que pintarlo un día en piedra. Ahora con el pincel lengua de gato y un poquito de blanco y negro, que es un gris, no acabo de pintarlo todavía en blanco, porque blanco es el último color que se utiliza para dar luz a las plumas o para dar luz a cualquier otro pelaje. Voy pintando lo que es las plumitas. Volver a repasar con un color un poquito más claro. Y le vuelvo a pintar lo que son las cejas de asustado, que parece huevo frito, ¿ves? Y con color, con un poquito más de negro, vuelvo a hacer sombras en los ojos. Y aquí donde van lo que son las cejas, donde terminan las cejas, tiene una especie de sombra y le aplico un poquito más de negro para que dé la sensación de profundidad, que estén los ojos más hacia adentro que las plumas. Hola, soy Buito y me están pintando. Ahora con el pincel redondo repasamos en color negro, repasamos todo el ojo. Bueno, todo el ojo no, perdón. De la mitad hacia abajo. Repasamos todo el ojo de la mitad hacia abajo. La parte de arriba no hace falta porque como lleva las plumas o las cejas, lo que haremos es no pintarlo. Y aquí es donde se corrigen todo aquello que no se ve redondo. Intentamos hacer los ojos lo más redondo posibles. Y con el pincel liner y un poquito de blanco, como esto ya está seco porque es muy poca la pintura, normalmente se ha de dejar secar, ¿eh? Le pintamos como si fuese unos brillitos entre el ojo, entre el ojo y la línea esta blanca ha de quedar una línea en color negro. Si veis que no podéis hacerlo, repasar con el negro y le hacéis otra línea por dentro. Y le pinto unos ojos a la altura, digo, perdón, le pinto unos puntos blancos a la altura de la mitad del ojo, uno a cada lado y otro abajo. Esto hace que tenga sensación de que sobresalen los ojos, tenga volumen en 3D. Y ahora con el blanco y el liner, con un poquito de agua para que corra, pintamos las plumitas. Seguimos pintando plumitas porque estamos haciendo un loro, iba a decir, un búho. Si queréis que os pinte alguna cosa, tenéis que dejármelas en comentarios. Y haré todo lo que pueda. Tengo pendiente de pintar un ciervo, de pintar un gato blanco y de pintar un Belén, que el Belén ya lo haré más adelante. Porque ahora no toca, que viene el verano. Vacaciones de verano, sí señor. La, 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 la. A ver si os animáis, vais a la playa o al río y cogéis algunas piedritas y os animáis a pintar. Me encantará ver vuestros resultados. La cuestión es perderle el miedo. Si vais pintando y cada vez vais teniendo más práctica, a la larga es todo como bastante automático. Y ya sabéis cómo pintar una cosa y otra cosa y vais experimentando también, porque a veces os pintáis la primera piedra y decís, oye, qué mal me ha salido y ya no vuelvo a pintar. Pues no, tenéis que insistir. A mí no me salieron las piedras a la primera, ¿eh? Ni a la segunda.
Y vamos pintando lo que son las cejas. También podéis pintar alguna plumita que le toque un poquito el ojo. Ya va teniendo forma. Ya va quedando menos. Esta piedra como es más bien como... Es como 3D y hace como una especie de pico. Entonces no se ve totalmente plano. En la mezcla que teníamos antes, o también podéis coger el bursiena y ponerle un poquito de blanco y un pelín de negro para hacerlo un poquito más claro, pintamos lo que son las plumitas chiquititas que tiene cada plumita. Pintamos lo que es la parte del extremo, la parte de afuera que le da más luz. Y vamos pintando lo que son líneas para que dé el efecto de que son las plumitas que le están dando luz. Repaso y pinto las líneas. Con paciencia y una caña, se puede pescar mucho. Es como ir a pescar. Yo no he ido nunca, ¿eh? Pero mi padre era muy aficionado y la verdad es que se pasaba horas. Yo eso de pescar no lo entiendo, pero cada uno es igual que al que no le gusta jugar a la petanca. A mí me encanta, pues hay gente que no le gusta. Así que un poquito de paciencia, ir repasando cada una de las plumitas, porque luego el resultado vale la pena. Cuanto más detalles hagáis en la pintura que estéis haciendo, más realista os parecerá. Detalle lógico, quiero decir, ¿eh? Es que a veces pongo la puntilla y digo, ay, madre mía, ¿por qué hablo? A ver, ya se supone que lo vais a hacer bien. Y repasamos. Quiere decir que si le ponéis un detalle, estamos pintando marrón, le ponéis un detalle en color a un búho, de color, por ejemplo, azul, o de color verde, no quedará bien, no quedará realista. Pero si lo hacéis en un loro, pues sí, ¿no? Por eso digo que con lógica. Aquí las pequeñitas pintamos lo que es la zona de abajo y le pintamos el nervio de la pluma. Cada pluma tiene un nervio que pasa por el centro y tenemos que ir repasándolo todo. ¿Que os gusta tal como quedaba y no queréis repasarlo esto? Eso cada cual. Pero como yo soy tan detallista y me gusta repasar las cosas, por eso me tardan tanto los vídeos. Ay. Y mira que intento hacer vídeos que no duren mucho, pero cuanto más detalle tiene lo que hago, más dura el vídeo. Y al principio los cortaba y hacía en 2 vídeos, pero ahora que puedo hacerlo todo en uno, pues lo siento, pero duran. No os preocupéis si se ven aquí todas las plumitas igual, que luego le volveremos a repasar la sombra. ¿Veis el nervio? He pintado el nervio en medio. Lo he puesto en cámara rápida para, para que, para que se vea que he pintado todas las plumas. Bueno, ya hemos terminado de las plumitas chiquititas. Ahora con el pincel angular y un poquito de negro con bursiena pintamos lo que son las sombras. Con el pincel angular lo que tiene es que se ha de vigilar porque como solamente cargamos por la parte de la punta y el pincel angular tiene que estar bastante húmedo para que pueda hacer la sombra difuminada, tenemos que ir vigilando porque cuando una vez se seca a veces es que ni se nota. Entonces tenemos una de dos, o untamos bastante en la punta, cosa que a lo mejor quedaría un poco mal, o volvemos a repasar las sombras. Repaso todas las sombras que hay.
Y ahora todas las plumitas. Lo de hacer la sombra ahora es porque como ya has acabado el detalle de las plumas, luego si veis que se han tapado mucho las plumitas que sobresalían, pues, repasamos y hacemos que salgan más plumitas. Pero se ha de ver la sombra entre cada pluma para que se vea más realista, más 3D. Porque de la otra forma se ve un boom bastante plano. Y lo que buscamos es que haya 3D, que parezca que sobresalga de la piedra. Las plumas, los ojos, todo. Según la piedra también lo podéis hacer pues subido en una rama, por ejemplo. Todo depende de la piedra. Por eso me encanta pintar piedras, porque no hay ni una que sea igual. Y al no ser igual, pues tengo que esforzarme o tener más imaginación a la hora de plasmar un animal en cierta piedra. A veces la piedra es muy grande y en lugar de un búho hago dos. El búho y la cría. También queda muy bonito. Aunque la cría no está pintada así, tiene el pelo así como el de los ojos. Lo tiene ahuecado el pelo. Ahora, con el pincel, ¿cómo se llama? Con el pincel la lengua de gato desgastado, voy pintando unas plumitas en blanco, pero solamente la zona solamente la zona de en medio de las plumitas. No pinto más, es repasando. Igual que ahora pintaremos también con un poquito más de blanco, pintaremos lo que es la zona centro de las plumitas. Que sobresalga si os fijáis no está todavía seco la sombra. Tendría que haberlo dejado secar, pero es que no me duraba mucho y tenía ya ganas de acabarlo. Vamos poniendo poquito a poquito, sin acabar de cubrir todo, simplemente un poquito de blanco para, para que dé el efecto de que son las que están más al exterior. También lo podéis hacer con un liner o con un pincel redondo, así poquito a poquito. Lo que pasa es que si tenéis uno desgastado va mucho mejor porque pintáis 4 o 5 pelitos al mismo tiempo y no tenéis que ir dándole uno a uno. Hay pinceles especiales para eso. Lo que pasa es que yo casi no los uso. Y repasaremos todo. Como tiene la sombra, ya se ve un poco la diferencia. Después cuando terminéis le podéis poner un barniz sobre todo que sea al agua, que no sea con disolvente, porque como tenga disolvente, todo lo que habéis pintado no os va a servir de nada porque lo va a arrastrar todo. Yo utilizo un barniz mate, también puedo utilizar satinado, pero no me gusta porque le da mucho brillo y a la hora de hacer fotografías no queda bien. El mate está bien, para mí está bien y lo utilizo en spray porque es mucho más cómodo. Sigo pintando sombra, porque aquí se me ha borrado la sombra, pues sigo pintando un poquito de sombra y voy repasando algunas zonas poniéndole un poco de oscuridad, porque acabaremos de pintarlo ahora con el liner y color blanco los últimos pelitos que hacen falta. Pelitos no, perdón, plumitas. Es que parece que esté pintando un animal de pelo, pero no, es un animal de plumita. ¿Vale? Como está tan lejos, se hace lo mismo que pintando un animal de pelo. Y con esto ya acabaremos de pintar el buito. Pintaremos poco a poco, repasaremos sin acabar de cubrir todo, simplemente haciéndole las plumitas que están más al exterior, sin que cubran toda la superficie porque se nos quedaría todo blanco. Y la gracia que tiene es que parezca que sean plumitas. Repasaremos la del pico sin taparlo del todo, simplemente unas puntitas
Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartirlo. Me haría mucha ilusión que llegase a más gente. Y si os animáis a pintar piedras, por favor, visitarme en Facebook y poner la fotografía en Pedreta de Riu. Me hará mucha ilusión tenerla. O si queréis algún consejo, tenéis algún problema a la hora de pintarlo, no dudéis en preguntármelo. Estaré encantado de ayudaros. Espero que os haya gustado y que tengáis una maravillosa semana. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao.